Hola mis hermanos, pues espero que todos se encuentren bien y ahora quiero compartirles pues las perlas que he podido sacar de nuestra lectura, Job capítulo 32 al capítulo 33, y esto corresponde pues a la semana del 1 al 7 de enero del 2024. ¿Estás listo? Pues empezamos entonces con nuestra primera pregunta, que sería la respuesta a lo que dice Job capítulo 33, el versículo 25. Vamos a leerlo. Job capítulo 33, el versículo 25. El texto dice lo siguiente, Job 33, 25. Que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. La respuesta entonces del texto de Job capítulo 33, el versículo 25, a la pregunta de cómo nos ayuda pues este versículo a ver con equilibrio nuestra apariencia física a medida que pasan los años, pues la respuesta sería la siguiente. Toma nota, dice, este versículo pues nos ayuda a ver pues que no está mal que nos preocupemos por nuestra apariencia. Sin embargo, no hay que tratar de eliminar pues a toda costa los signos de envejecimiento, que en realidad pueden reflejar madurez y dignidad y belleza interior. Al contrario, pues debemos ver con equilibrio nuestra apariencia física a medida pues que pasan los años. Y aquí tengo pues unos comentarios adicionales si quieres participar después del comentario principal. Y el texto dice, por otro lado, pues Proverbios 16:31 nos enseña que la canicie pues es una corona de hermosura cuando se halla en el camino de la justicia. Así que esto significa que la madurez y la dignidad que reflejan los signos de envejecimiento pues ser considerados hermosos a los ojos de Jehová Dios. Y un último comentario, pues para esta parte, por ello, pues en lugar de someternos a tratamientos o cirugías arriesgadas para lucir pues más jóvenes, es más importante desarrollar cualidades interiores como la justicia, la bondad y el amor, que nos hacen verdaderamente bellos a los ojos de Dios. Además, pues debemos recordar que en el nuevo mundo pues seremos completamente saludables, recuperaremos pues nuestra belleza juvenil, y hasta entonces pues la sabiduría y la fe nos ayudan a mantenernos cerca de Jehová y a aceptar con gratitud el paso de los años. Ahora vamos por las siguientes perlas y vamos a Job capítulo 32, el versículo 1 al 5. Job capítulo 32, el versículo 1 al 5. Ahí dice, así que como Job estaba convencido de su propia justicia, estos tres hombres dejaron de responderle. Pero Elio, hijo de Beraquel, el Busita, pues de la familia de Ran, se enojó mucho, se enfureció con Job porque éste había tratado de demostrar que él tenía razón y no Dios. También se enojó mucho con los tres amigos de Job, porque al no poder encontrar una respuesta, habían declarado al Dios culpable. Eliú había estado esperando para contestarle a Job, pues ellos eran mayores que él. Cuando Eliú vio que los tres hombres no tenían nada que responder, se enfureció. Entonces vemos la lección que en Job capítulo 32, el versículo 1 al 5, pues Job en estos versículos pues muestra que Eliú se enoja con Job y sus tres amigos por no poder encontrar respuestas adecuadas. Así que esto pues nos enseña la importancia de escuchar a los demás y de no juzgar basándose únicamente en la edad o la experiencia de una persona.
El siguiente texto sería Job capítulo 32, el versículo 6 al 9. Job capítulo 32, el versículo 6 al 9. El texto dice: Entonces Eliú, hijo de Beraquel, el busita, comienza a hablar y dijo: Yo soy joven y ustedes son hombres de edad, así que me quedé callado por respeto y no me atreví a decirles lo que pensé. Que hable la edad y que la multitud de años enseñe sabiduría. Pero el espíritu que hay en las personas, el aliento del Todopoderoso, lo que les da entendimiento. La edad por sí misma no hace a alguien sabio, ni son los hombres de edad los que comprenden lo que es correcto. Así que estos textos de Job capítulo 32, el versículo 6 al 9, pues estos versículos muestran que la sabiduría pues no depende solo de la edad, sino del entendimiento y el discernimiento que Jehová nos concede pues mediante su Espíritu Santo. Así que esto me enseña a valorar la sabiduría pues que viene de Jehová y me motiva a esforzarme por adquirirla mediante el estudio de la Biblia y también a pedírsela a Jehová mediante la oración. El siguiente texto es un poco largo. Es Job capítulo 32, el versículo 1 al 3. Así que puedes pausar el video para que puedas hacer una lectura de estos. En los anteriores versículos hemos leído ya partes de estos, del capítulo 6 al capítulo 1, al capítulo 9. Así que vamos a leer del versículo 10 al 13. Veamos lo que dice entonces este texto. Job capítulo 32 del 1 al 13 y por ahora leeremos del 10 al 13. Por eso digo, escúchenme y yo también les diré lo que sé. Miren, espero que ustedes hablaran. Estuve escuchando sus razonamientos mientras buscaba qué decir. Les presté mucha atención, pero ninguno de ustedes pudo probar que Job estaba equivocado, ni responder sus argumentos. Así que no digan hemos encontrado la sabiduría. Es Dios quien lo corrige, no un hombre. Así que la lección entonces de Job capítulo 32, el versículo 1 al 13, pues estos versículos muestran que ninguno de los amigos de Job pues puede refutar los argumentos ni demostrar que estaba equivocado. Así que esto me enseña la importancia de tener pues argumentos sólidos antes de afirmar algo. El siguiente texto, Job capítulo 32, el versículo 14 y 15. Job capítulo 32, el versículo 14 al 15 dice: Las palabras de Job no iban contra mí, por eso no les responderé con los argumentos de ustedes. Estos hombres están desconcertados, no tienen más respuestas, no les queda nada que decir. Así que la lección entonces de Job capítulo 32, el versículo 14 al 15, pues estos versículos muestran que Eliú pues no cree que las palabras de Job estén dirigidas contra él, por lo que no va a responder con los mismos argumentos que sus amigos. Así que esto me enseña a no tomar las palabras de los demás de manera personal y a responder con respeto y sabiduría. Job capítulo 32, el versículo 16 al 19. Job 32, 16 al 19 dice: He esperado, pero han dejado de hablar, simplemente se quedan ahí sin contestar nada más. Entonces yo también daré mi respuesta, también diré lo que sé, porque estoy repleto de palabras, mi espíritu dentro de mí me obliga a hablar. Por dentro estoy como vino sin respiradero, como odres nuevos a punto de reventar. Así que entonces la lección de Job capítulo 32, el versículo 16 al 19, pues estos versículos muestran que Eliú ha esperado en silencio, pero ahora siente la necesidad de hablar y compartir lo que sabe.
lo que me enseña la importancia de expresar mis opiniones y conocimientos, pero siempre de manera oportuna y respetuosa. Job capítulo 32, 20 al 22 sería el siguiente texto. Job 32, 20 al 22 dice: déjenme hablar para que me alivie. Abriré los labios y diré una respuesta. No voy a mostrar favoritismo a nadie ni a halagar a ningún hombre, porque no sé halagar a otros. Si lo hiciera, mi Creador pronto me eliminaría. Así que en Job capítulo 32, el versículo 20 al 22, pues estos versículos muestran que Elío pide la oportunidad de hablar para aliviar. Esto me enseña la importancia de comunicarnos y compartir lo que llevamos dentro a fin de evitar explotar o desahogarnos de manera indebida o que nos traigan pues malas consecuencias. Job capítulo 33, el versículo 4 en el siguiente capítulo, pues dice: fue el Espíritu de Dios el que me hizo y el aliento del Todopoderoso el que me dio vida. Job capítulo 32, el versículo 4, pues este versículo lo puede usar en el ministerio para enseñar que Jehová usó su Espíritu Santo para crear y dar vida, y para mostrar pues que en la Biblia se usa la palabra espíritu para aludir a la persona o la poderosa fuerza activa, invisible de Dios cuando se encuentra en funcionamiento, efectuando su voluntad. Ahora vamos entonces por el siguiente texto y lo encontramos en Job el capítulo 33, el versículo 25. Job capítulo 33, el versículo 25. El texto dice lo siguiente, Job 33, 25, que la carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Entonces, la lección que sacamos es que en Job capítulo 33, el versículo 25, pues este versículo lo puedo usar en la predicación para enseñar que Jehová, mediante su reino, pues eliminará gradualmente los efectos de la vejez que produce en el ser humano. Job capítulo 33, el versículo 6 y 7. Job 33, 6 y 7 dice: mira, que el Dios verdadero, yo soy igual que tú. También fui formado del barro. Así que no deberías tener terror ni sentirte aplastado por la presión de mis palabras. La lección entonces que sacamos de Job capítulo 33, el versículo 6 al 7, pues estos versículos muestran que para Jehová todos somos iguales, no hay uno superior a otro. Por ello, no debemos permitir que las palabras de alguien que se crea superior nos cause temor o nos aplaste. Job capítulo 33, el versículo 13 al 15. Job 33, 13 al 15 dice: porque presentas una queja contra él, porque no respondió a todas tus palabras, porque Dios habla una vez y dos veces, pero nadie presta atención. Lo hace en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre la gente, mientras duermes en la cama. La lección entonces que sacamos de Job capítulo 33, versículo 13 al 15,
Pues estos versículos nos recuerdan que que Jehová nos habla de diferentes maneras para dirigirnos y apartarnos del mal camino. Así que solo debemos escucharlos y prestarles mucha atención. Job capítulo 2, el versículo 19 al 22. Job capítulo 33, versículo 19 al 22 dice: El hombre también es corregido por el dolor cuando está en cama, por el malestar constante de sus huesos, de modo que su mismo ser aborrece el pan, y él rechaza hasta la buena comida. Su carne desaparece de la vista y se le notan los huesos que antes no se veían. Su alma se acerca al hoyo, su vida a los que causan la muerte. Así que la lección es que en Job capítulo 33, el versículo 19 al 22, pues estos versículos nos enseñan que el dolor y el sufrimiento puede llegar a ser una fuente de corrección y refinamiento, si los enfrentamos con una actitud correcta. Y el último texto, Job capítulo 33, el versículo 26. Job 33, 26 dice: Le rogará a Dios y él lo aceptará, gritará de alegría al ver el rostro de Dios, y el hombre mortal recibirá de nuevo la justicia de Dios. La lección entonces que aprendemos de este último texto es que en Job capítulo 33, el versículo 26, este versículo muestra que cuando buscamos a Jehová y nos arrepentimos de nuestros pecados, pues Él nos perdona y nos rescata de la oscuridad del pecado, pues para recibir de nuevo su justicia. Muy bien, pues esto ha sido todo en cuanto a nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Espero que estas ideas pues te puedan servir para prepararte para la reunión. Cuídate mucho, nos estaremos viendo pues en una próxima ocasión.